Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que créanme está que arde. Y es que, como ya leyeron en el título, vamos a hablar sobre uno de los romances más comentados, más seguidos, más bueno, más de todo. Estoy hablando, por supuesto, de la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta. ¿Pero por qué este vídeo? ¿Por qué ahora? Bueno, la cosa es que la madre de Can, la señora Guldem, ha hablado. Sí, lo escucharon bien. Ha hablado y, para sorpresa de muchos, ha soltado algunas perlitas que nos van a dejar boquiabiertos. Así que prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo lo que ha dicho la señora Guldem, analizaremos sus palabras, y trataremos de entender qué pasó realmente entre Can y Diletta, y sobre todo, qué piensa la madre de Can de todo este asunto. Antes de empezar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, suscríbanse. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para que les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y por supuesto, si les gusta lo que ven, denle like al vídeo. Me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La historia de Can Yaman y Diletta Leotta fue una de esas historias de amor que capturó la atención de todos. Empezaron a salir, se les veía muy enamorados, con fotos románticas, declaraciones públicas, todo parecía un cuento de hadas. Hasta se hablaba de boda. Pero como ya sabemos, no todo lo que brilla es oro, y esta historia tuvo un final abrupto y lleno de especulaciones. Para contextualizar, recordemos que Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones con su papel en Erkenzicus, y Diletta Leotta, una de las presentadoras de televisión más populares de Italia, protagonizaron un romance que parecía sacado de una película. Sus apariciones públicas eran seguidas por miles de fans, las fotos en sus redes sociales generaban olas de comentarios y la prensa del corazón no se cansaba de especular sobre su futuro. Desde paseos románticos en yates hasta cenas privadas en lujosos restaurantes, la pareja parecía irradiar felicidad y complicidad. La química entre ellos era innegable y parecía que habían encontrado el uno en el otro la pieza que les faltaba. La noticia de su relación fue un auténtico bombazo. Can Yaman, en la cima de su popularidad internacional, y Diletta Leotta, una figura mediática de renombre en Italia, formaban una pareja que fusionaba la fama de dos mundos diferentes. La expectación era máxima, y cada detalle de su relación era analizado con lupa. La prensa del corazón se volcó por completo en ellos, cubriendo cada uno de sus pasos y generando un constante flujo de información y especulaciones. Se hablaba de planes de boda, de una mudanza conjunta y de una vida en común. Los fans soñaban con ver a sus ídolos sellando su amor para siempre. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y admiración hacia la pareja, que parecía ser la viva imagen de la felicidad. Sin embargo, como suele ocurrir en estas historias de amor mediáticas, el final no fue el esperado. Los rumores sobre los motivos de la ruptura no tardaron en aparecer. Se habló de diferencias irreconciliables, de la distancia, de las agendas apretadas de ambos, y por supuesto, no faltaron las teorías más rocambolescas. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué pasó realmente? La ruptura, como era de esperar, generó un tsunami de comentarios y especulaciones. Los fans decepcionados buscaban respuestas, mientras que la prensa del corazón se dedicaba a analizar cada detalle y a lanzar teorías sobre las posibles causas de la separación. ¿Infidelidad? ¿Diferencias de personalidad? ¿Presión mediática? Las hipótesis eran variadas y en muchos casos contradictorias. La distancia como factor geográfico se mencionaba constantemente. Can Yaman, con su creciente fama internacional, pasaba gran parte del tiempo viajando por diferentes países para rodar proyectos y atender compromisos profesionales. Diletta Leotta, por su parte, tenía una agenda muy apretada en Italia, donde su carrera televisiva la mantenía constantemente ocupada. La dificultad de mantener una relación a distancia, con agendas tan diferentes y separadas por miles de kilómetros, parecía un obstáculo insalvable. Las agendas apretadas, por otro lado, se convertían en un factor clave. Ambos, con carreras profesionales en auge, tenían poco tiempo para dedicarse el uno al otro. Los rodajes, las grabaciones, los viajes y los compromisos profesionales consumían la mayor parte de su tiempo, y la posibilidad de encontrar momentos de intimidad y conexión se reducía considerablemente. La falta de tiempo y de espacio para cultivar la relación se convertía, para muchos, en una de las causas principales de la ruptura.
En medio de este torbellino de especulaciones, la figura de la señora Guldem, la madre de Can Yaman, se mantuvo en un segundo plano. Siempre discreta, siempre protectora, pero con la mirada atenta sobre la vida de su hijo. Su silencio, hasta ahora, había alimentado aún más las especulaciones. Sin embargo, en una reciente entrevista, decidió romper su silencio y compartir su versión de los hechos. Y créanme, lo que dijo es bastante revelador. Ahí es donde entra la señora Guldem, la madre de Can. Ella, como toda madre, siempre está al tanto de la vida de su hijo, de sus relaciones, y de todo lo que le preocupa. Y en una reciente entrevista, decidió romper su silencio y compartir su versión de los hechos. Y créanme, lo que dijo es bastante revelador. Lo primero que hay que destacar es que la señora Guldem, con la elegancia que la caracteriza, no entró en detalles escandalosos ni en chismes. Su enfoque fue más sutil, más de madre protectora. Pero entre líneas dejó caer algunas pistas que nos dan una idea de lo que realmente pasó. Uno de los puntos más interesantes que abordó fue la presión mediática. La señora Guldem mencionó que la relación de Can y Diletta estuvo sometida a una gran presión por parte de los medios y de los paparazzi. Cada movimiento de la pareja era analizado, cada foto era comentada, y eso, según la madre de Can, terminó afectando la relación. Es comprensible, ¿no? Estar constantemente bajo el foco mediático con todo el mundo opinando sobre tu vida privada, debe ser agotador y puede generar mucha tensión. La presión mediática, como bien señaló la señora Guldem, fue un factor determinante en la ruptura. La pareja estaba constantemente expuesta a la mirada pública, a los flashes de los paparazzi y a los comentarios de la prensa del corazón. Cada salida, cada gesto, cada foto era analizada y criticada. La privacidad se convertía en un bien escaso, y la libertad de vivir su relación con naturalidad se veía limitada. La constante presencia de los medios, la persecución de los paparazzi y la invasión de la privacidad generaban una gran tensión y estrés en la pareja. La presión por mantener una imagen perfecta, por complacer a los fans y por responder a las expectativas de los medios, se convertía en una carga pesada que afectaba negativamente a la relación. La dificultad de llevar una vida normal, con sus problemas y sus alegrías, se convertía en un obstáculo insalvable. Otro tema que abordó la señora Guldem fue la diferencia de personalidades. Sin entrar en juicios directos, dejó entrever que quizás Can y Diletta no eran tan compatibles como se pensaba. Habló de la importancia de encontrar una pareja que comparta tus valores, tus intereses y tu forma de vida. Y por supuesto, toda madre quiere que su hijo encuentre a alguien que lo haga feliz y que lo apoye en sus sueños. La diferencia de personalidades, como bien señaló la señora Guldem, es otro factor clave en la ruptura. Cada persona tiene su propia forma de ser, sus propios intereses y sus propios valores. La compatibilidad entre dos personas no siempre es fácil de encontrar, y a veces, por mucho que se quieran, las diferencias pueden ser irreconciliables. Can Yaman, con su carácter reservado y su pasión por el trabajo, y Diletta Leotta, con su personalidad extrovertida y su vida social activa, podrían no haber sido tan compatibles como se pensaba. Las diferencias en sus estilos de vida, en sus intereses y en sus prioridades podrían haber generado tensiones y desencuentros que, con el tiempo, terminaron por desgastar la relación. Además, la señora Guldem habló de la importancia del respeto y la lealtad en una relación. Parece que este fue un punto clave, ya que hizo hincapié en que es fundamental tener una pareja en la que puedas confiar plenamente y que te respete en todos los aspectos. Sin entrar en detalles específicos, es fácil interpretar que tal vez hubo algunos desencuentros en este sentido. El respeto y la lealtad, como bien señaló la señora Guldem, son dos pilares fundamentales en cualquier relación. El respeto implica valorar y aceptar a la otra persona tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. La lealtad implica ser fiel y apoyar a la pareja en todo momento, tanto en los buenos como en los malos. La falta de respeto y lealtad, o la sospecha de que estos valores no estén presentes, puede ser un factor determinante en la ruptura. Los celos, la desconfianza, la falta de apoyo y las infidelidades pueden minar la relación y hacerla insostenible. La señora Guldem, sin entrar en detalles específicos, dejó entrever que tal vez hubo algunos desencuentros en este sentido. ¿Y qué hay de Diletta Leotta? ¿Cómo se sintió la señora Guldem respecto a ella? Pues bien, la madre de Can no fue precisamente crítica. Se limitó a decir que la consideraba una chica encantadora, profesional y talentosa.
Pero al mismo tiempo dejó claro que la relación entre su hijo y Diletta no era lo que ella esperaba. No es que la odie para nada, pero creo que la señora Guldem simplemente no veía a Diletta como la persona ideal para su hijo. La opinión de la señora Guldem sobre Diletta Leotta es un punto clave en la High Historia. La madre de Khan, con la elegancia que la caracteriza, no emitió juicios negativos ni críticas directas hacia la presentadora italiana. La describió como una chica encantadora, profesional y talentosa. Sin embargo, dejó claro que la relación entre su hijo y Diletta no era lo que ella esperaba. La señora Guldem, como toda madre, tiene una idea de lo que es mejor para su hijo. Si bien no desaprobó directamente a Diletta, sí dio a entender que no la veía como la persona ideal para Khan. Quizás consideraba que sus personalidades eran demasiado diferentes, que sus estilos de vida no eran compatibles o que la presión mediática era demasiado fuerte para la relación. Es importante recordar que la señora Guldem es una madre, y como tal, su prioridad siempre será la felicidad de su hijo. Y aunque no lo dijo explícitamente, se nota que ella tenía una visión diferente de lo que Khan necesitaba en su vida. Tal vez una pareja más tranquila, más discreta, alguien que no estuviera tan expuesta a la fama y a los focos mediáticos. La visión de la señora Guldem como madre protectora es clave para entender sus palabras. Para ella, la felicidad de su hijo es la prioridad número uno. Cualquier decisión, cualquier opinión, cualquier consejo, está motivado por el deseo de ver a Khan feliz y realizado. La madre de Khan, sin entrar en detalles escandalosos, dejó entrever que la exposición mediática, las diferencias de personalidad y la posible falta de compatibilidad fueron factores determinantes en la ruptura. Su postura, desde el punto de vista de una madre preocupada por el bienestar de su hijo, es comprensible y respetable. En definitiva, las palabras de la señora Guldem nos dan una visión más completa de lo que pasó entre Khan Yaman y Diletta Leotta. Nos revelan que detrás de la imagen de pareja perfecta, había presiones mediáticas, diferencias de personalidad, y quizás, falta de compatibilidad. Y sobre todo nos muestran el punto de vista de una madre preocupada por la felicidad de su hijo. Las conclusiones que podemos sacar de las palabras de la señora Guldem son varias. En primer lugar, la importancia de la privacidad en las relaciones sentimentales. La constante exposición mediática, la persecución de los paparazzi y la invasión de la privacidad pueden ser muy perjudiciales para la relación. En segundo lugar, la importancia de la compatibilidad y de los valores compartidos. Las diferencias de personalidad, los intereses divergentes y la falta de valores comunes pueden generar tensiones y desencuentros que, con el tiempo, pueden desgastar la relación. En tercer lugar, la importancia del respeto, la lealtad y la confianza en una relación. La falta de respeto, la desconfianza y la infidelidad pueden minar la relación y hacerla insostenible. En cuarto lugar, la importancia del apoyo familiar. La opinión de la familia, especialmente de la madre, puede ser determinante en la vida de una persona. El apoyo familiar puede ser fundamental para el bienestar y la felicidad de la persona. ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que las apariencias engañan. Lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación no siempre refleja la realidad. Segundo, que las relaciones sentimentales son complejas, y que muchas veces hay factores que no conocemos y que influyen en su éxito o fracaso. Y tercero, que el amor de una madre es incondicional, y que siempre estará dispuesta a proteger a su hijo y a desearle lo mejor. La reflexión final sobre la historia de Khan Yaman y Diletta Leotta nos invita a ser cautelosos con las apariencias. Lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación no siempre es la realidad. Las relaciones sentimentales son complejas y multifacéticas, y hay muchos factores que influyen en su éxito o fracaso. El amor de una madre, por otro lado, es incondicional y siempre estará dispuesto a proteger a su hijo y a desearle lo mejor. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la señora Guldem tiene razón? ¿Están de acuerdo con su punto de vista? ¿Creen que la relación entre Khan y Diletta estaba condenada al fracaso desde el principio? Me encantaría leer sus comentarios. Dejen sus opiniones aquí abajo en la sección de comentarios. Compartamos ideas y debatamos. La pregunta final que nos plantea este vídeo es, ¿qué pensamos sobre todo esto? ¿Estamos de acuerdo con la señora Guldem? ¿Entendemos su postura? ¿Creemos que la relación entre Khan y Diletta tenía futuro? Los invito a reflexionar sobre estas preguntas y a compartir sus opiniones en la sección de comentarios.
El debate, el intercambio de ideas y la diversidad de opiniones son el motor de este canal. No duden en participar. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre la historia de Kanyaman y Dilecta Leota. Recuerden que la información que les comparto aquí está basada en fuentes confiables, y que siempre trato de ser lo más objetivo posible. Mi objetivo es entretenerlos, informarles y sobre todo, generar debate. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao.